Y ahora sí, vámonos con el otro comentario, que era el tema de qué pasa con los, cuellos de botella que de repente forman los brokers. El día de ayer nos preguntaban, cuando estábamos hablando del high frequency trading, que si no era por el high frequency trading, que de repente los fundamentales, los brokers, de repente se movían muy lentos para tomar las órdenes, o de repente simplemente abrían mucho los spreads, o congelaban las plataformas, etcétera. Todas estas son formas de actuar que tienen los brokers, porque yo la verdad es que he llegado a dudar ampliamente que sea problema tecnológico, como ellos algunas veces argumentan, y más bien tiene que ver en posturas que ellos toman para protegerse durante los fundamentales. Lo que sucede normalmente es que, igual que tú, el broker no sabe para dónde va a brincar la bolita cuando sale un fundamental, sobre todo esos que son muy esperados, que pueden generar movimientos muy bruscos, muy violentos, y que pueden generarle pérdidas al broker y ganancias a algunos de los operadores que rebasen inclusive las ganancias que ganan con los que perdieron en ese fundamental, ¿no? Hay que recordar que hay un principio que opera sobre todo con los brokers que nos atienden a nosotros, los clientes minoristas, y es que la ganancia de nosotros es la pérdida del broker y viceversa. La pérdida de nuestras cuentas para nosotros es la ganancia del broker, ¿no? Además del spread que aparte tienen la costumbre de cobrar. El asunto está en que cuando hay un movimiento demasiado brusco, ellos pueden tomar ciertas posturas que les permitan protegerse. Por un lado, pueden abrir los spreads, ¿no? Porque hay que recordar que cada vez que nosotros abrimos una cuenta de inversión con un broker, aceptamos que él, y solamente él, en su autoridad como nuestro proveedor de acceso al mercado, dictará los precios que están disponibles para los operadores, ¿no? Y esto tiene algunas, cortapisas que le han puesto algunos reguladores en el mundo, sobre todo en Estados Unidos muy fuerte, y que hemos visto que está provocando la salida de todos los brokers de Estados Unidos, precisamente porque no pueden hacer ya lo que se les antoja con las cuentas que tienen, ¿no? Una de las cortapisas es, por ejemplo, que pusieron en Estados Unidos, si tú a una persona le das un precio de ask, por ejemplo, para comprar, ¿no? Para cerrar una postura, para cerrar posiciones, ese mismo precio de ask en ese mismo instante se lo tienes que dar a todos los que te estén pidiendo el precio de ask para abrir una operación, una posición, ¿no? Porque lo que los brokers de repente hacen es, al que le van a cerrar la operación, le dan un ask distinto que al que le van a abrir una postura, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha volatilidad y tienen forma de disfrazar este acto, ¿no? Tienen forma de disculpar, digamos. Nosotros decimos, bueno, es que sí estuvo muy volátil y por eso es que lo hicieron, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas cosas que de repente ya en Estados Unidos no se vale hacer, y por eso los brokers brincaron y dijeron, ah, caray, pues igual no me conviene. Ha habido otras cantidad de cambios regulatorios que son a los que se enfocan más los brokers para justificar su salida de Estados Unidos, como por ejemplo el enorme capital que les están pidiendo mantener en garantía, es decir, conservar solamente para garantizar que puedan hacerse cargo de sus responsabilidades, el equivalente a lo que vendría siendo el tamaño de tu cuenta para ti, ¿no? Y poder hacer operaciones en el mercado. Bueno, pues a ellos también como brokers, el regulador les exige exhibir una cantidad de dinero a manera de garantizar que si las cosas salen mal para este broker, se le van las operaciones de la mano, lo que sea, haya de dónde sacar dinero para precisamente pagar a las contrapartes que hayan hecho negocios con ellos, ¿no? Que es una de las cosas que hacen confiable a los mercados regulados, que hay cierta garantía de dónde se va a pagar si de repente uno gana y el otro pierde, ¿no? Porque una postura que podría volver muy peligroso el mercado sería, pues sí, no niego que ganaste y que yo salí perdiendo en esta operación, pero ¿qué crees? No tengo el dinero que necesito para pagarte la postura, ¿no? Entonces, ahí es donde la regulación de Estados Unidos dice, no, sabes que aquí se necesita una cantidad de capital y pesadita para poder estar, ¿no? Y entonces mucha gente dice, ¿sabes qué? Con esa capital abro brokers o abro oficinas de operación en 10 países, ¿no?
solo con lo que me pides aquí en Estados Unidos, mejor me voy a esos 10 países a cubrir mercado. En esos 10 países consigo más clientes que solo en Estados Unidos. Es una postura y eso es lo que hace que algunos brokers se vayan. Otros dicen, es que me estás exigiendo que te emita mi información, ¿no? Para que me la verifiques demasiado seguido y me genera muchos problemas, ¿no? Y bueno, pues otros se van por esta razón, como parece que fue el caso de Alpari en Estados Unidos la semana pasada, y en fin, ¿no? En realidad es una mezcla de todas estas cosas y sería difícil decir que es solo por un hecho concreto, pero es un hecho que en Estados Unidos sobre todo se está reforzando este asunto. Al igual que hablamos de la medida de abrir los spreads, pues también hay otras medidas como por ejemplo congelar las plataformas, ¿no? De hecho yo creo que esa fue la primera que yo empecé a observar hace pues ya casi 10 años en los brokers, cuando de repente, antes los brokers hace 10 años era padre porque los brokers en los fundamentales funcionaban como si fueran demos en la mayoría de las veces, ¿no? Muy pocas veces te hacían, digamos, el asunto de que tú pedías un precio y te daban otro. Una de las cosas que te anunciaban como ventaja en el mercado de divisas es que no había slippage prácticamente. Pero bueno, hay que entender que también en ese momento, en un día de, por ejemplo, un non-farm payroll, el movimiento promedio del mercado era para todo el día lo mucho de unos 120, 150 pips, ¿no? Habría algunos cuantos días que se movía más de non-farm payroll, pero la gran mayoría solo se movía en ese pedacito, ¿no? Entonces, realmente no había un gran problema para ellos no ofrecer slippage. Ahora, desde la crisis subprime, ¿no? Desde el 2008 a la fecha, ya llevamos 5 años en esto, hemos vivido un extraordinario mercado con volatilidades mucho más amplias que antes. Ahora los recorridos normales de un día sin mucha actividad, al menos hasta hace un par de meses, era de aproximadamente unos 100 pips para el euro, 100 a 120 pips para el euro, ¿no? Era lo que normalmente se movía en un día. Y un día de non-farm payroll, bueno, pues ya hemos llegado a ver movimientos de 400 pips en un solo día, ¿no? Y dentro de los cuales, pues, 200, 250 de esos pips se los puede estar chutando en el minuto siguiente a la publicación del non-farm payroll. Entonces, esto provoca, obviamente, que el broker diga, espérate, esta cantidad de movimientos sí me puede llegar a sacar inclusive del mercado. Y para protegerse, lo primero que empezaron a hacer los brokers es decir, ¿sabes qué? A partir de ahora hay slipas, y me acuerdo que mandaron correitos a todo el mundo avisando eso. Vamos a abrir los spreads, que es otra cosa que antes no se hacía y ahora ya se hace. Y en tercer lugar, lo que hacían es que en esos momentos alegaban fallas técnicas y decían, ¿sabes qué? Se va a poder congelar la plataforma. Y en la mayoría de los contratos que tú firmas con los brokers, con la mayoría de los brokers, para abrir una cuenta, aceptas una cláusula donde, o bien incluir una cláusula que aceptas, donde reconoces la posibilidad de que el broker de repente no pueda cumplir, digamos, con el servicio por fallas en la red, por problemas tecnológicos, y no lo vas a hacer responsable por las pérdidas o ganancias que no hayas logrado obtener debido a esos problemas, ¿no? Y entonces, pues hombre, no tiene nada de, digamos, difícil para un broker que cuando llega un momento de un superfundamental de estos, pues si no se le satura la red del mismo, decir, ¿sabes qué? Desconéctale y hazte como que el que no te hablan, ¿no? Y ya que pase el movimiento y sepamos para dónde corre y sepamos bien si podemos sostener las posturas o no, o vamos a mandarlas al mercado, ¿qué hay que hacer? Nos reconectamos, ¿no? Además de que por sí en ese instante sí hay una complicación técnica, porque pues es un momento donde la gran mayoría de la gente va a querer entrar o salir del mercado y tienen que procesar una cantidad anormalmente grande de operaciones, ¿no? Entonces hay una mezcla de todos estos factores que afectan precisamente en ese momento, y nada de lo que hemos hablado hasta este momento tiene que ver necesariamente con el high frequency trading, ¿no? Son cuestiones, digamos, que pues ocurren de manera independiente y que tienen este resultado, ¿no? Entonces, me parece que cuando tú veas que hay un gran fundamental
dependiendo de la estrategia que tome tu broker, ¿no? Porque además hay que recordar que hay otros brokers que echan a andar, digamos, subprogramas que atienden sus sistemas automatizados de órdenes para privilegiar el alza o la baja, dependiendo de lo que ellos crean que va a pasar, ¿no? Y entonces hacen los famosos campaneos de spread y cosas así, ¿no? Es decir, manejan un precio un poco más alto de lo que les están manejando a ellos para poderse cubrir, si creen que va para arriba, o manejan un precio un poco más bajo de lo que le manejan a ellos sus proveedores para cubrirse de posibles caídas en el mercado, etcétera, ¿no? Depende de todo este tipo de cosas, y todas estas las implementan, y dependiendo del software que utilicen, pues es a lo mejor la necesidad de reiniciar los servidores que manejan las órdenes, o este tipo de procesos, ¿no? Entonces es muy común que de repente te encuentres con algún broker que la plataforma se corta y se vuelve a reconectar 5 minutos antes de un fundamental, por ejemplo, ¿no? Que es importante. Pues es precisamente porque están echando a andar uno de estos programas. O de repente algunos brokers, cuando viene un non-farm payroll, pues ya de plano se desconectan 1 minuto antes de que salga el fundamental y se reconectan 4 o 5 minutos después, ¿no? Ya que digamos los latigazos más fuertes habrán pasado. Y finalmente lo que tenemos que hacer como operadores es acostumbrarnos a que nosotros debemos de ganar en los movimientos normales y no apostarle al mercado en los fundamentales. Vamos, no es un casino donde puedas meter apuestas por esta razón, ¿no? Entonces me parece que esto es la realidad que tenemos, y en el fondo yo creo que es una realidad bastante saludable, ¿no? Así las cosas con los manejos de los brokers durante estos momentos. Por ahí ya habíamos hecho un video donde hablábamos de los peligros de la alta volatilidad para nosotros como operadores, porque es el momento favorito del broker. De hecho así se llama el video, y voy a tratar de ponértelo en las indicaciones de YouTube para que puedas ir a ver ese video si es que no lo habías visto. Vamos con un poco más